el Imperio Romano es sin lugar a dudas el imperio más famoso de todos los tiempos. Más famoso que el de Gengis Khan, el de Alejandro Magno o el de Walt Disney. Figúrate tú que tan famoso es que gente que no sabe un ápice de historia lo ubica y lo reconoce sin problemas. Bueno, pues igual esto es porque pues, es el imperio más retratado en el cine o en la televisión. Pero bueno, esta recurrencia a Roma no es nada más porque se le antojó a los directores de cine o a los productores de televisión. No, ya que Roma, pues como vimos anteriormente, en el siglo II alcanzó la cúspide militar de todo el mundo occidental y se mantuvo ahí durante siglos y siglos, sin que nadie pudiera hacerle sombra. O sea, imagínate eso, llegar a ser pues el más chingón de algo y mantenerte ahí y que nadie te pueda quitar. Digo, pues no cualquiera. Y esa es la razón por la cual aún hoy en día se sigue hablando de Roma. Pero bueno, cuando uno se puede pensar en todo este alcance militar que tuvo en Roma, indudablemente surge una pregunta, la cual es, pues si era tan poderoso, ¿por qué desapareció? Y de eso precisamente va a tratar este video, de ver por qué desapareció el Imperio Romano. Pero bueno, antes de eso vamos a retomar la historia que habíamos dejado pendiente en la ocasión anterior. Bueno, pues como ya vimos, Julio César fue un hombre que pues fue hecho emperador y pues dictó una serie de medidas las cuales pues no le parecían a la aristocracia de Roma. Pero bueno, aunado a esto también a la gente que estaba a favor de la república, pues no le gustó que Julio César fuera emperador, tío, porque pues con eso se perdía la república y se instauraba la monarquía. Y por esta razón, pues lo asesinaron en medio de una reunión del Senado. Esos conspiradores pues esperaban que con la muerte de Julio César se reimplantara la república. Esperaban que la gente pues sí, les aplaudiera y que pues aceptara regresar al sistema republicano. Pero pues para mala suerte de ellos, la gente ya se había encariñado con Julio César. Y pues se enojaron al enterarse de esto. Y pues cargaron contra los conspiradores, digo, contra los asesinos de Julio César. Y estos pues tuvieron que poner pies por fuera, se fueron de Roma, digo, obviamente para que pues, su vida no peligrara. Entonces se formó el segundo triunvirato, que estaba integrado por el cónsul Marco Antonio, el militar Lépito, así como por ahí por un hijo adoptivo de Julio César que se llamaba Octavio. Bueno, por hecho lo anterior, el triunvirato tenía como funciones principales pues vengarse de los asesinos de Julio César. Y pues así lo hizo. Fue tras ellos y los encontró allá en Oriente, en Macedonia, donde los enfrentó y los derrotó. Luego de haber derrotado a los conspiradores en Macedonia, el triunvirato se repartió los territorios del imperio. Marco Antonio se quedó con las Galias, así como con la tarea de seguir las conquistas en Oriente, mientras que Octavio se quedó con España y con la península itálica. Y Lépito se quedó por ahí con el norte de África. Marco Antonio entonces concentró toda su actividad en Oriente, recuperando las regiones que habían caído en manos de los conspiradores republicanos, así como conquistando otros territorios nuevos. Ah, bueno, y también enamorando a Cleopatra. Sí, de hecho Marco Antonio y Cleopatra tuvieron por ahí una relación de la cual saldrían 3 hijos. Pero bueno, de estos Roma no se enteraría sino hasta varios años después. Y mientras Marco Antonio andaba de enamorado en Oriente, Octavio pues andaba batallando en la península itálica, porque pues ahí había unos veteranos de guerra los cuales se la hicieron de tos porque no les había dado unas tierras que les había prometido a cambio de sus servicios. Entonces este conflicto intentó ser aprovechado por los hermanos de Marco Antonio, los cuales pues bueno, fueron y hablaron con los veteranos de guerra y pues se las vendieron de que si apoyaban a su hermano a que quitara a Octavio del poder, este pues ya una vez hecho emperador o cónsul, veto a saber, pues sí, les otorgaría las tierras que Octavio les había prometido y no les había dado. Entonces los veteranos de guerra pues les creyeron y se constituyeron en un gran ejército, el cual pues estaba liderado por los hermanos de Marco Antonio. Pero pues para mala suerte de ellos, Octavio se olió la conspiración y logró frenarla a tiempo, antes de que siquiera pudiera entrar en acción. Pero ahí no acabó la cosa, ya que Marco Antonio al enterarse de esto, pues también reunió otro ejército y fue hacia Roma para pelearse contra Octavio. Aunque bueno, nada tonto el tipo, no fue así con la espada desenvainada en plan, te voy a matar, no, sino que pues fue con el pretexto de que estaba ahí para reclutar soldados para la guerra que estaba haciendo en Oriente. Ya llegado el momento, pues Marco Antonio reveló sus perveras intenciones ante Octavio. Y bueno, pues ahí iba a empezar un combate más, pero pues cosa curiosa, ahora sí las cosas se pudieron resolver por la vía pacífica. El acuerdo de Brindisi o la paz de Brindisi fue un pacto que se celebró entre Octavio y Marco Antonio, con el cual pues se evitó otra guerra. Sin embargo, las tensiones entre Marco Antonio y Octavio pues no se acabaron ahí, sino que prosiguieron durante varios años, hasta que finalmente pues se supo que Marco Antonio tenía una relación con Cleopatra. Marco Antonio, me acabo de enterar que tienes 3 hijos con Cleopatra.
No, espérate, te lo puedo explicar todo. Y también me acabo de enterar que en tu testamento los pones como beneficiarios de tus propiedades en Oriente. No quiero volver a saber nada de ti. Para las autoridades de Roma, así como para la opinión pública, estas pues no eran disposiciones de un ciudadano romano, sino más bien de un rey oriental, razón por la cual pues destituyeron a Marco Antonio de su cargo y pues hicieron la guerra contra Cleopatra. Y entonces pues se desató la guerra, ahora entre Marco Antonio y pues el resto de Roma. Obviamente el cabrón al final perdió y pues terminó suicidándose junto con Cleopatra. Ya una vez muertos Marco Antonio y Cleopatra, Egipto pasó a poder de Roma. Y pues obviamente luego de eso el triunvirato pues caducó y se regresó al antiguo sistema de dos cónsules. Octavio, que para entonces ya gozaba de una popularidad pues muy similar a la que tuvo Julio César, fue electo cónsul año tras año. Aunque bueno, es necesario decir que pues realmente el sistema de cónsules nada más era la pantalla, porque el segundo cónsul era designado después de recibir el visto bueno de Octavio. O sea que pues en la práctica Octavio era el único que tenía el poder. En el año 27 después de Cristo, el Senado de Roma le asignó a Octavio el título de Augusto, que es con el cual pues se le identifica mayormente, y con el cual lo nombraremos de ahora en adelante. Durante el gobierno de Augusto, Roma experimentó una transformación muy grande, muy significativa, ya que se fortaleció la economía, se perfeccionó la administración, se consolidó la paz interna, prosperaron el arte y la cultura y pues se crearon numerosas obras públicas como puentes, drenaje, alcantarillas, con los cuales básicamente pues mejoró la calidad del ciudadano romano. También se creó la Guardia Pretoriana, un cuerpo militar con las atribuciones de guardaespaldas. Y digo guardaespaldas porque su función era proteger la vida del cónsul. No obstante, en medio de este esplendor hubo dos cosas que le quitaron el sueño a Augusto. La primera eran las fricciones que había ahí en la frontera norte, así como en la frontera este, las cuales eran atacadas constantemente por germanos y por pardos. Y la segunda razón era pues la sucesión del linaje de Augusto, ya que pues este no había logrado tener ningún hijo varón, razón por la cual pues no tenía ningún sucesor para que continuara con su apellido o su casa, podríamos decir. Primero se le ocurrió adoptar a Marcelo, que pues era el que se había casado con su hija Julia, pero pues Marcelo se murió, así que Augusto tuvo que buscar otras opciones. Posteriormente Julia se casó con un general ya bastante añejo que se llamaba Agripa, y que era amigo de Augusto. Y de este matrimonio nacieron dos niños, Cayo César y Cayo Lucio, quienes pues se presentaron como la opción más viable para la sucesión de Augusto. Pero pues que se mueren también, y de vuelta el problema de la sucesión volvió a estar vigente. Poco después también se murió Agripa, o sea, el yerno de Augusto, por lo que su hija Julia, que parece que tenía muy mala suerte en elegir a los hombres, se casó con un joven general llamado Tiberio. Ya casi con 65 años de edad y con su sucesión en vilo, a Augusto pues se le ocurrió adoptar a Tiberio para así nombrarlo su sucesor, porque en cualquier rato se podía morir. Y así lo hizo. Por lo que al morir Augusto en el año 14 después de Cristo, Tiberio pues lo sucedió en el poder, siendo reconocido por el Senado, el pueblo y el ejército. Las cosas pues pintaban para que Tiberio se convirtiera en un Augusto más, y de hecho sus primeros años de gobierno fueron bastante buenos. Sin embargo, pues con el transcurrir del tiempo la situación fue cambiando. Como parte de su política, Tiberio dictó varias leyes que fueron pues mal vistas o bueno, vistas como impopulares por la población, como por ejemplo, la restricción de la lucha de gladiadores, así como otros espectáculos sangrientos que les gustaban a los romanos. Además, abolió los comicios populares y reprimió violentamente a todos los que se atrevían a criticar su política. Murió en el año 37 después de Cristo, siendo tenido como un déspota al cual pues casi nadie le lloró. Con la muerte de Tiberio seguiría una época bastante oscura para Roma, la cual tendría de todo lo malo que le puede pasar a un gobierno. Crímenes políticos, pronunciamientos militares, gobernantes de miedo. Este periodo de Roma tuvo de todo. Para empezar estuvo Calígula, quien sucedió a Tiberio. Y este cuate pues era tan desequilibrado, era tan cruel, que parecía salido de una novela de Game of Thrones, la verdad. Fue asesinado por los propios oficiales de la Guardia Pretoriana, en el año 41 después de Cristo. El Senado pues entonces se puso a deliberar para pensar en un posible sucesor, pero por los pretorianos se le adelantaron, imponiendo como emperador a Claudio, quien era tío de Calígula. Claudio gobernó bien, pero fue asesinado por su esposa Agripina, porque ésta quería que su hijo, no de Claudio sino de un matrimonio anterior, se convirtiera en gobernante. Y el susodicho fue Nerón, quien fue otro Calígula, que es más recordado por tocar el arpa y por perseguir cruelmente a los cristianos, o sea, a los que profesaban la religión cristiana. Al igual que Calígula, las jaladas de Nerón pues no fueron bien vistas por los ciudadanos de Roma, siendo abandonado por el Senado y la Guardia Pretoriana.
la cual pues ni siquiera metió las manos para defenderlo cuando Galba, gobernador de España, se levantó en armas contra él. Más solo que un perro, Nerón se dio a la fuga y se suicidó poco después. Ya en el poder, Galba pues dictó medidas que la verdad no le gustaban para nada a las tropas de Germania, porque se consideró que estas beneficiaban a los galos. Y en todas estas dijeron: ¡Ah, la fregada! ¡Vamos a proclamar emperador a nuestro comandante! El nombre del susodicho comandante era Vitelio, y simultáneamente la guardia pretoriana pues se inconformó también, y mató a Galba, para imponer a Otón. También en Oriente las tropas dijeron: ¡Ah, la fregada también! Nosotros vamos a proclamar emperador a nuestro comandante. Y el nombre de este comandante era Vespasiano. Y bueno, se desató una guerra civil, podemos decirla, entre los tres comandantes, Vitelio, Otón y Vespasiano. Al final pues ganó este último, y entonces viene una etapa de respiro para Roma, luego de tanta violencia y tanta sangre. Vespasiano, así como su hijo Tito, gobernaron bien, permitiendo sanear la economía, fortalecer la unión interna y pues llevar a cabo grandes obras públicas, entre las que destaca el Coliseo Romano. Y bueno, también pues prosiguieron ya ahora sí a ocupar la región de la Britania. Luego vino el emperador Domiciano, hermano de Tito, y todo se fue al traste otra vez, porque pues fue un Calígula más, quien no pudo tener otro destino pues que ser asesinado. Le siguieron Nerva y Trajano. Este último extendió el imperio hasta Mesopotamia y Dacia, en la actual Rumania, llevándolo a alcanzar su máxima extensión histórica. Y luego vino Adriano, que perdió pues parcialmente todo lo que se había ganado en Oriente. Antonio Pío, quien le siguió a este, pues ahí se la llevó más o menos. Y luego vino Marco Aurelio, que pues seguramente ubicarás por la película de Gladiador, y su hijo Cómodo, el cual también sale en este filme. Cómodo pues fue asesinado, ya que pues fue casi tan malo como su contraparte fílmica. Le sucedió el emperador Pertinax, que tuvo un gobierno pues ahí más bien interino. Y luego siguió Juliano, el cual pues literalmente les compró el puesto a la guardia pretoriana, que lo andaba así ofreciendo al mejor postor. Sin embargo, pues esta situación no les gustó nada a los habitantes de las provincias, ya que pues se rebelaron y pues otra vez proclamaron como emperadores a sus comandantes. Y le siguió una guerra civil más, de 4 años, en la cual pues terminó imponiéndose Séptimo Severo, comandante de la región de Iliria, en el año 197 después de Cristo. Durante su gobierno, Séptimo Severo apretó a los nobles, en especial a los que tenían antecedentes de pretensiones senatoriales en su familia. Benefició a los militares y socorrió a los humildes. Murió en el año 211 después de Cristo, y le sucedieron sus hijos Caracalia y Geta. Luego viene un tipo por ahí con un nombre medio raro que se llama Heliogabato, y Severo Alejandro, quien fue un buen gobernante, hasta que fue asesinado en el año 235. Del homicidio de Severo Alejandro siguió una anarquía militar, donde de vuelta las provincias querían imponer a sus comandantes como emperadores, mientras que la guardia pretoriana pues quitó y puso emperadores, así como si fueran calcetines. Y este caos político y militar favoreció las invasiones bárbaras que se efectuaban en los límites norte y oeste del imperio. Y en el oriente las cosas no estaban mejor, ya que la tribu persa de los sasanitas arremetió contra esta frontera. Y así pues se la llevó Roma durante 30 años. No sé cómo sobrevivió, pero bueno, ahí anduvo batallando contra problemas internos y externos. Luego vino el emperador Claudio II, que pues bueno, ahí más o menos fue solucionando la situación, pero pues este se murió y fue sucedido por su hermano Quintilo, que bueno, fue asesinado a tan solo 2 semanas de haber asumido el cargo. Digo, como que a los romanos les gustaba mucho matar a sus líderes, ¿no? Después de Quintilo vino el emperador Aureliano, quien pues resultó ser un tirano que gobernó con mano dura, pero bueno, gracias a esto la situación se pudo estabilizar. Antes de continuar vamos a abrir un breve paréntesis, ya que es necesario explicar por qué los ejércitos de las provincias se habían vuelto tan rebeldes en esta época. Bueno, pues la respuesta es simple, porque realmente pues, no estaban compuestos por romanos, sino por nativos de estas regiones. Los ejércitos romanos de antaño eran pues exclusivamente de romanos. Los de ahora, por otro lado, pues estaban compuestos por bárbaros, persas, africanos, así como varias razas, para quienes pues la patria de Roma no representaba nada, salvo pues el empleador que los ocupaba. Y por este motivo se comportaban más como mercenarios que como soldados. Lógicamente, todo este desbarajuste interno de los años anteriores pues terminó jodiendo la economía de Roma. Si bien el orden se restableció con Aureliano, la economía pues continuó maltrecha. Posteriormente vino el emperador Diocleciano, en el año 285 después de Cristo, al cual pues podemos calificar como idioso y ocurrente. ¿Por qué idioso y ocurrente? Bueno, pues porque este cuate vaya que era un hombre de ideas.
Para empezar, se le ocurrió dividir el Imperio Romano en dos, ya que consideraba que esto facilitaría su administración. Y así nacieron el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Diocleciano se quedó con la parte oriental, mientras que designó a un tal Maximiano para ser emperador de Occidente. Pero bueno, esa no fue la única ocurrencia que tuvo Diocleciano, ya que también implantó un sistema llamado tetarquía o gobierno de cuatro, en el cual a los dos emperadores que habíamos nombrado antes se sumaron dos césares, algo así como ayudantes o segundos, no sé cómo se le puede decir, los cuales compartían el poder con ellos y a la vez se preparaban para sucederlos en el cargo. En el año 305 después de Cristo, Diocleciano tuvo una iniciativa más, o bueno, una ocurrencia más, ya que dispuso que ambos emperadores pues abdicaran en favor de sus césares. Sin embargo, pues esta maniobra no le gustó al hijo de Maximiano, quien pues consideraba que por ser hijo de sangre tenía más derecho al cargo que un extraño. Y entonces pues ahí viene otra guerra, entre Magencio, hijo de Maximiano, y Constantino, hijo del César de Occidente, o sea Constancio. Y en este conflicto Constantino pues, consiguió derrotar a Magencio, imponiéndose a él y a su aliado Licinio como emperadores de Occidente y de Oriente respectivamente. Un hecho que merece destacarse durante esta época es la propagación del cristianismo dentro del Imperio Romano, el cual pues cada vez iba ganando más y más adeptos, y entre los cuales pues también se encontraba el propio emperador Constantino. En el año 313 después de Cristo se dio en el Imperio Romano de Occidente el Edicto de Milán, con el cual se puso fin a las persecuciones contra los cristianos de esa región. En el Oriente, por otro lado, Licinio pues siguió ahí pinzañándose contra los cristianos, lo que le ganó la enemistad de Constantino, que pues lo obligó a abdicar a su cargo en el año 324 después de Cristo. Pero sin lugar a dudas lo que daría más fama al emperador fue la fundación de Constantinopla, en el año 330 después de Cristo, ciudad que empezó a funcionar desde ese momento como capital del Imperio Romano. Dicha orbe se encuentra en la actual Turquía, por lo que, pues como puedes ver si te fijas en un mapa, es un punto estratégico entre Asia y Europa. Con la aparición de Constantinopla, Roma, la ciudad, comenzó a decaer en importancia, quedando atrás sus días de esplendor y de gloria. Constantino murió en el año 337 después de Cristo, y a su muerte se desató una serie de luchas entre los aspirantes al poder, así como conflictos de carácter religioso, que involucraban a cristianos, sectas cristianas disidentes, seguidores de las antiguas religiones paganas y bueno, básicamente la situación al interior del imperio pues era un desastre. Y fuera de este la cosa pues no iba mejor, pues en el Imperio Romano de Occidente los bárbaros empezaron a arremeter contra la frontera norte, poniendo en riesgo la seguridad del imperio. Y en Oriente las cosas también andaban mal, pues los persas sasanitas reanudaron sus ataques, poniendo en jaque a este extremo. Posteriormente vino un militar llamado Teodosio, el cual pues logró controlar la situación en el imperio. Y debido a este desempeño militar tan excepcional, fue nombrado como emperador de Oriente por el emperador de Occidente, Graciano. Y bueno, ahí viene un periodo de paz, el cual pues bueno, no duró mucho, ya que pues allá en el occidente del imperio, un general llamado Máximo, sí, como el de la película de Gladiador, pues se rebeló contra el emperador de Occidente y marchó hacia Italia, donde consiguió derrotar a las tropas de este emperador. Entonces Teodosio, que recordemos era el emperador de Oriente, marchó hacia Italia y enfrentó a Máximo y lo derrotó. Luego de haber derrotado al general Máximo, Teodosio pues se quedó como amo y señor de todo el imperio romano, tanto de Oriente como de Occidente. Y durante su gobierno pues Roma experimentó una recuperación económica y así como una paz interna y externa. Ya con bastantes años de edad, Teodosio decidió regresar al imperio como estaba antes, a dividirlo en dos. Y lo dividió entre sus dos hijos, o más bien lo repartió entre sus dos hijos. Honorio, quien obtuvo el Imperio Romano de Occidente, y Arcadio, quien se quedó con la parte oriental. A la muerte de Teodosio, se recrudecieron las invasiones bárbaras en el Imperio Romano de Occidente, y pues Honorio, que era el hijo que se había quedado con esa parte, tuvo que pues hacerse cargo de ellas. Finalmente, pues los bárbaros pudieron llegar hasta Roma, la cual invadieron y saquearon, justamente como hicieron los galos tantos siglos antes. ¿Y por qué consiguieron los bárbaros llegar hasta Roma si antes no lo habían hecho? Bueno, pues porque ya después de tantas guerras civiles, después de tantos pronunciamientos militares, pues ya la estructura militar y política de Roma, la Roma de Occidente ya estaba bastante deteriorada. Y pues resulta que cuando los bárbaros llegaron a la península itálica, pues no encontraron realmente un ejército que les hiciera frente. Y este fue el fin del Imperio Romano de Occidente, el cual cayó a inicios del siglo V después de Cristo. Su contraparte, o sea, el Imperio Romano de Oriente, sobreviviría un milenio más, hasta que sí, también fue destruida por los turcos otomanos. Pero bueno, a pesar de que Roma desapareció, todavía nos lega un importante patrimonio cultural, el cual podemos ver en los números romanos, y bueno, los que estudian por ahí derecho lo podrán ver también en derecho romano.
Mi nombre es Ayay López y les deseo un buen día.